Bueno, hemos oído del jueves para acá en particular varias voces. Hemos podido conversar con Alfonso Durazo, a quien por cierto invitamos para participar en esta mesa también con ustedes, como quedamos para hablar del 20 aniversario de este asesinato. Voces como las de Manuel Camacho, como las de Samuel Palma, como aquellos que estuvieron tan cerca de aquella situación histórica. 20 años después, Denise Dresser, ¿qué decir de la muerte de Colosio? Creo que abre un buen momento para reflexionar sobre el impacto que tuvo ese asesinato. Importante porque junto con el levantamiento zapatista marcó el principio del fin del salinismo y el principio del fin de una presidencia imperial omnipotente. Creo que como en el caso de Kennedy, nunca vamos a saber la verdad. Si hubo dos abortos, si lo mató la nomenclatura, los enemigos de Salinas, si fue el propio Salinas. Imposible tener confianza en las diversas interpretaciones debido a la opacidad con la cual se manejaron siempre las investigaciones y el proceso. Pero más allá de quien fuera responsable, me parece que la pregunta fundamental es ¿qué efecto tuvo su asesinato? A mí me resulta difícil de creer que Salinas estuviera involucrado en la muerte del hombre a quien él mismo había creado. Colosio fue una creación de Carlos Salinas, fue él quien lo fue preparando para la presidencia, lo puso al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, la secretaría más poderosa del sexenio, porque era la que manejaba el dinero, era la que compraba los votos, era la secretaría desde la cual se podía construir una plataforma electoral y un perfil como el que llevó a Salinas a escoger a Colosio, que me parece que también fue una forma de Salinas de querer perpetuarse en el poder estando fuera de él, al dejar en la presidencia a alguien que no era su propio hombre, que no tenía su propia base, que no tenía su propia visión de país. Salinas creo que creyó que podía seguir manejando tras bambalinas a alguien que podía haber acabado siendo su títere por la propia personalidad de Colosio. Creo que un buen hombre en una circunstancia, yo diría casi shakespeariana, porque ¿qué le ocurre a Colosio en el momento en el que los zapatistas se lanzan a la calle en San Cristóbal de las Casas? Pues que opacan por completo la candidatura presidencial. Y durante esos primeros meses, Manuel Camacho se vuelve el hombre del momento, la estrella rutilante, el posible reemplazo de Colosio. Tan es así que Salinas se ve obligado a salir a declarar: no se hagan bolas, dándole a entender a la clase política que Colosio era el bueno, y a pesar de que su campaña no levantaba, le manifestaba su apoyo y mandaba la instrucción de que el resto de la clase política también tendría que hacerlo. Pero ya veíamos en ese momento, en febrero, marzo, la vulnerabilidad de Colosio, la debilidad de Colosio, la imposibilidad de generar entusiasmo en un momento en el cual todos los reflectores públicos estaban colocados sobre Manuel Camacho, quien yo creo que sí tenía la aspiración de ser el reemplazo, de ser llamado a los pinos y de ser elegido nuevamente por un segundo dedazo por parte de Carlos Salinas. Eso se acaba con el asesinato de Colosio, las aspiraciones presidenciales de Camacho, y acaban con un proyecto salinista de continuación, de perpetuación del poder, de predominio de la tecnoburocracia, porque llevan a que Salinas se vea obligado a hacer algo que no quería hacer, que fue elegir a un candidato accidental, a Zedillo, por puro default, porque si ustedes recuerdan lo que había ocurrido, bueno, hay una prohibición constitucional que impedía que cualquier miembro del gabinete pudiera postularse como candidato. Entonces Salinas acaba eligiendo a Zedillo porque no tiene otra opción. El PAN no accede a una modificación constitucional que le hubiera permitido a Salinas nombrar a Pedro Aspe o a José Ángel Gurría o a cualquiera de aquellos de su círculo cercano, hombres en los cuales confiaba. No confiaba en Zedillo, casi no lo conocía. Se ve obligado a reemplazarlo, bueno, a colocar a Zedillo en la candidatura presidencial, y Zedillo va y hace una campaña, recordemos, una campaña en la cual
apela al voto de miedo por la inseguridad y la inestabilidad que el levantamiento zapatista había creado. Apela al voto de miedo por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Recordemos el lema de la campaña de Zedillo: vota por Zedillo. Un voto por Zedillo es un voto por la paz. Y con eso logra ganar la logra ganar la presidencia, pero ya en un contexto muy diferente, porque también la muerte de Colosio coloca a la clase política de este país al borde del precipicio. Y es mirando al abismo cuando los partidos se sientan y empiezan a negociar por primera vez las reformas electorales de 1994, las que llevan a que se incorpore por primera vez a personajes del IFE, se llamaban consejeros ciudadanos, Miguel Ángel Granados Chapa, Santiago Krill, y se aceptan por primera vez reformas que van nivelando el terreno de juego. Muchos recordamos esa elección como una elección en la que había mucho que celebrar y mucho que lamentar. Mucho que celebrar en términos de que por primera vez se permitió a los observadores internacionales venir a México, se limpió el padrón, hubo credencial de elector, y razones que lamentar, pues por el simple hecho de que el PRI continuaba contando con todos los mecanismos a su disposición para ganar la elección, incluyendo pues el famoso charolazo de Carlos Salinas pidiendo $20 millones a cada empresario que invitó a una cena clandestina que después se hizo pública, que el PRI todavía contaba con Televisa y con el apoyo de los medios, que el PRI todavía contaba con Pronasol y con Procampo. El PRI gana la elección, pero Ernesto Zedillo, ¿qué hace? Pues empieza a desvincularse de un partido que en realidad nunca fue suyo. Zedillo, que se creó al margen de la familia revolucionaria Bolero en Tijuana, llega al Politécnico y a Yale por su propio esfuerzo. ¿Y qué es lo primero que hace Zedillo al llegar al poder? Encarcela al hermano del presidente. Y con eso creo que llegamos al fin de una época. El asesinato de Colosio se vuelve un detonador, un catalizador que empuja a reformas electorales, lleva al poder a un presidente que en el fondo no era un priista, y con eso acelera el proceso de democratización del país. Zedillo obliga a su partido a aceptar después las reformas electorales de 1996, con las que luego el PRD gana la capital e inicia un proceso de democratización mucho más rápido. En ese sentido, pues la muerte de Colosio creo que es un clavo en el ataúd del salinismo. Es la primera vez, fue la única vez en la cual yo vi a un Carlos Salinas sin brújula, desconcertado, acorralado, sin saber hacia dónde moverse. La situación lo rebasó, y yo recuerdo a Colosio con cariño, como un hombre bueno en circunstancias demasiado complejas para que él las pudiera manejar, rebasado por fuerzas políticas que no controlaba, un hombre apesadumbrado. Lo vi 2 semanas antes de que muriera en una comida en la cual incluso me dieron ganas de darle un abrazo y decirle que todo estaba bien, porque se le notaba triste, se le notaba sobrepasado por una realidad de una campaña disfuncional que no arrancaba, una campaña que eso se acabó, y con eso se acabó el poder omnipotente y la capacidad de control que Carlos Salinas había tratado de ejercer sobre el país. Déjenme, Denise, Sergio, Lorenzo, hacer una pausa y regresamos para escuchar a Lorenzo y a Sergio precisamente en este análisis a 20 años de distancia. El viernes estuvo por aquí Enrique Krause y narró una llamada telefónica cuando se dio la noticia de la muerte de Colosio entre Krause y Octavio Paz. Y ahora que decía shakespeariano, decía Krause que Paz le planteó el asunto diciendo Shakespeare puro, hablando del asunto de la muerte de Colosio. Después de la pausa presentamos una conversación entre Samuel Palma, un colosista, el coordinador de asesores de Luis Donaldo Colosio, y Manuel Camacho Solís. Una conversación interesante porque la verdad era tener a un colosista con Camacho 20 años después, y en un contexto donde se revisó aquella historia que ahora Denise recuperaba muy bien, en donde, bueno, a ver, Camacho y la candidatura sustituta, sí o no, cómo se vivieron las cosas en ese momento para Colosio. Esto es parte de lo que nos dijo Samuel Palma
y lo que nos dijo Manuel Camacho Solís en CNN y transmitido el viernes pasado. Una situación verdaderamente compleja, yo diría inédita. Creo que nunca antes en la etapa hegemónica del PRI y del presidencialismo mexicano, pues había habido un candidato que enfrentara una situación tan adversa. No solamente en la posibilidad de que el candidato fuera sustituido en la especulación, sino también una relación compleja con el propio gobierno. ¿Creíste tú, Manuel Camacho, algún día que sí podía ser el candidato sustituto del PRI? Bueno, mucha gente lo escribió, lo decía, pero el punto central de todo esto y la explicación es qué fue lo que pasó en el país. Y lo que pasó en el país es que el día 1 de enero hubo una rebelión en Chiapas que cambió de manera radical la situación que se vivía en ese momento en la política. Entonces, frente a esa situación, se generaron dos posiciones dentro del gobierno. Una posición que era, terminemos con la rebelión con una operación militar, aprendamos a los líderes y ahí va a terminar todo. Y otra posición que fue la que yo defendí, de que eso iba a llevar a una serie de violaciones gravísimas y crecientes a los derechos humanos y que debíamos intentar una solución política. Y entonces, en esa definición es que yo me voy a Chiapas. El día que yo me fui a Chiapas, desde luego que yo jamás pensé que podía ser candidato. ¿Por qué? Porque el argumento que dan para decir que yo estaba pensando en ser candidato es que dije que me iba sin sueldo para después poder ser candidato. Nadie leyó la Constitución. La Constitución no prohibía que yo tuviera un cargo pagado en el gobierno para poder ser candidato. Lo que la Constitución prohibía es que yo fuera miembro del gabinete y no renunciara con suficiente tiempo para lanzarme a una candidatura. Entonces, desde ahí se fueron construyendo una serie de cosas que son completamente falsas, pero que se repiten una y otra vez. ¿Tú compartes la versión oficial y judicial de que fue un asesino solitario, enloquecido, quien le dio la muerte a Colosio? Pues mira, desde luego no, y por varias razones. ¿Desde luego no? Desde luego no la comparto. Y son varias las razones. Primero, los propios fiscales, que en su momento fueron nombrados por la autoridad, ¿no? Llegaron a conclusiones distintas. Que si el giro de 90 grados, ¿verdad? Que si la acción concertada y el diálogo entre varios que traía Miguel Montes, hasta llegar a la última parte que pues, los peritos señalan de que pues, la bala que se encontró, la ojiva que se encontró en el charco de sangre, estaba alojada en la chamarra y a la hora de cargarlo se cae de la bolsa de la chamarra y es el ojiva, ¿no? Increíble. Bueno, es algo verdaderamente, la bala mágica, ¿verdad? Increíble. Entonces yo sí considero que pues no hay elementos de credibilidad de estas versiones. Y por otro lado, la gran pregunta, esta situación tan compleja y tan inédita de la campaña de un candidato presidencial que termina en muerte, ¿están vinculadas o no están vinculadas? ¿No? ¿Y qué piensas? Pues yo pienso que están vinculadas, ¿no? Necesariamente. ¿De qué manera, Samuel? ¿Qué has pensado pues, en todo este tiempo? ¿Qué has sabido? ¿Qué sabes? No, pues digo, yo quisiera saber y quisiera poder probar. Y créeme lo que nada más desearía que eso, porque bueno, sigo pensando que la justicia, más allá de un hombre como Luis Donaldo que se la merece, yo creo que también se la merece el país, ¿no? Y nuestra realidad. Ojalá yo pudiera aportar algo, lamentablemente no. Yo soñaba con ser candidato porque me interesaba jugar ese papel de desmontar el régimen autoritario para poder tener una verdadera democracia en el país. Entonces, si él lo iba a hacer, y además yo me iba a llevar el mérito de haber colaborado en la construcción de la paz en el problema más difícil que tenía el país, pues para mí era más que satisfactorio. Entonces me levanto con esa posición y el día, si no recuerdo mal, el día 22 de marzo, pues declaro que no voy a ser candidato ni nada. ¿Por qué? Porque todo se estaba especulando, estaba en la especulación. Y entonces él me llama, está en Sinaloa, y me llama por teléfono a la oficina que yo tenía en la calle de Observatorio y me dice una cantidad de cosas buenas, así casi como de hermanos, ¿verdad? Verdaderamente emocionado y sinceramente agradecido por la reacción que yo había tenido. Y le digo, bájale, Donaldo, bájale.
obviamente yo no estaba pensando que podía haber una cuestión criminal, pues estaría yo loco, ¿verdad? Sino estaba pensando en que si esas expresiones demasiado favorables del candidato del PRI se hacían muy grandes, eso me iba a complicar la negociación en Chiapas. Mi foco de todo era Chiapas. Ese era mi mundo. Yo vivía ahí, yo estaba lidiando todos los días con la posibilidad de que se levantaran de la mesa, que se restableciera la guerra o de que pudiéramos consolidar un acuerdo de paz. Entonces, lo digo, ¿por qué? Porque Colosio era un hombre que no era inicialmente muy favorable a esto, era muy priista, muy defensor del aparato, pero que conforme fue aprendiendo, fue viendo las circunstancias del país, estuvo dispuesto a dar el paso para democratizar las instituciones políticas de México. Como lo demostró con su discurso el 6 de marzo. Como lo demostró con su discurso y como lo demostró en estos momentos para mí decisivos. Esto fue parte de lo que Manuel Camacho Solís, Denis Sergio Lorenzo, estamos con la recuperación de lo que dijo Camacho el viernes en CNN, nos narró la cena que tuvo con Colosio, aquella famosa cena en casa de Luis Martínez, y le dijimos, bueno, ¿de qué fue la cena? Y narra Camacho que al final de la cena, en lo que quedan Colosio y Camacho es en juntos hacer lo necesario para desmontar el régimen priista, asociado el tema al contenido precisamente de ese discurso del 6 de marzo. Y él dice, una vez que quedamos en que haríamos algo juntos y que después de la firma de la paz en Chiapas, yo participaría de alguna manera en el gobierno con Colosio para desmontar ese régimen del PRI. Eso ocurrió, decide entonces públicamente Camacho decir no seré candidato, es Colosio, etcétera, lo que dice prácticamente horas después, antes del asesinato. Estamos hablando de aquella postura pública que le reconoció eufóricamente Colosio a Camacho, según narra Camacho en esta conversación que nos dio para CNN. Tan eufórico estaba que dice, le comentó, bájale Colosio, bájale Donaldo, porque según Camacho eso significaría dificultades para su propio proceso de negociación con los zapatistas en Chiapas. Sergio Aguayo, más elementos para el análisis y la revisión histórica el día de hoy. Mira, Carmen, voy a abordarlo desde un enfoque diferente, más sistémico, porque creo que puede insertarse el asesinato de Luis Donaldo Colosio en la evolución que ha tenido la violencia en México. Releyendo a Walter Benjamin y a Hannah Arendt, que han escrito sobre la violencia, ellos mantienen, y me parece un enfoque muy sólido, que la violencia generalmente es un medio para alcanzar fines. Están pensando en fines políticos, fines económicos. Y si pensamos en el México del siglo XX, hay en la vida política una larga historia de violencia utilizada por el régimen o incluso por los enemigos del régimen con fines políticos. Enumero algunos nombres solo para ubicar al auditorio en el razonamiento que estoy haciendo. Vasconcelos, cuando es derrotado en 1929, se va del país y lanza su famoso grito de Guaymas, en el cual pide que se levante en armas el pueblo para regresarlo y ponerlo en la presidencia que la creía haber ganado. Luego, durante las campañas de Almazán y Enríquez, el régimen utiliza la violencia en contra de ellos y el régimen lo utiliza en contra de los ferrocarrileros, de Rubén Jaramillo en Morelos, de Tlatelolco contra los estudiantes en rebelión. Es decir, hay una constante historia de violencia política y tendemos a asociar el asesinato de Luis Donaldo Colosio en esta lógica. Tiene que ser política. Yo voy a aceptar por un momento la tesis, porque no tengo evidencia en contra, la tesis del asesino solitario, y ubicarla dentro de lo que empieza a verse ya desde los 80s, que es la transición de la violencia política a la violencia criminal, que está más cercana de la irracionalidad en algunos momentos.
Manuel Buendía, periodista, ejecutado por el director o mandado a ejecutar por el director de la agencia de la Dirección Federal de Seguridad en mayo del 84. Enrique Camarena, ejecutado por narcotraficantes que estaban protegidos por la Federal de Seguridad, esto en febrero del 85, en 10 meses de separación. Es decir, ya aquí en los asesinatos de Buendía y Camarena lo que vemos es la mezcla, el tránsito, la combinación de motivos políticos con motivos criminales. Desde esta lógica, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, si uno toma la tesis del asesino solitario, sería un ejemplo de la violencia anómica, sin normas, sin objetivos, que se ha hecho tan común en México. Porque lo que no podemos seguir haciendo en el análisis de lo que sucede en México es analizar toda la violencia como un fenómeno estrictamente político y por tanto racional. Se mata a alguien con algún motivo que tiene que ver con el poder económico o político. No niego que así sea el caso, pero tenemos que reconocer e incorporar en el análisis la posibilidad de la violencia totalmente irracional, anómica, hecha por motivos nimios, triviales, para recuperar ese término tan poderoso de Hannah Arendt, de la trivialidad del mal. Y me pregunto si el asesinato de Luis Donaldo Colosio no sería más ominoso si lo vemos con esta óptica, porque en 1994 observamos en unos cuantos meses, enero, marzo, la reaparición de la violencia claramente política de la insurgencia zapatista, combinada con la violencia irracional que vendría de la tesis del asesino solitario, que insisto, es la única más o menos sólida. Lo demás pues son especulaciones y deseos de interpretar lo que pasó aquel año con la óptica de décadas previas, que es la violencia como un medio para alcanzar fines políticos. ¿Cuál es tu análisis y tu perspectiva de las cosas? Pues un tanto distinta, pero no antagónica a la que se ha presentado. Yo no conocía... ¿A la de Sergio dices? A la de Sergio y a la de Denise. Yo no conocía a Colosio sin pretender ser, digamos, duro con la figura del candidato asesinado. No me parece que tenga una personalidad particularmente destacable. Entonces, lo importante, yo sí considero como Denise que es y Sergio, que es el hecho del zapatismo. Eso es lo que cambió la agenda del Salinas y del país. Ahora quiero ponerme en el tema del discurso. Tú misma, Carmen, has puesto énfasis en un discurso donde habla de los mexicanos con hambre y sed de justicia, o sea, se pone como, usa una frase de los pero evangelios. Más allá de la retórica, o sea, el tema de los puntos en específico que plantea el discurso. Digamos, para discursos político de fondo, pues el de Lázaro Cárdenas, ahí está, él tomó como discurso ni más ni menos que el plan sexenal. En el plan sexenal se ponían puntos abiertamente contrarios a los de Plutarco Elías Calles, que era entonces el Salinas de la época, digamos, el que ponía y quitaba personajes, y abiertamente lo puso. Ya presidente Cárdenas. No, como candidato. Como candidato. Y como candidato ante un Calles que ese sí mandaba matar, porque ahí está el caso de Serrano, que quiso ser candidato y oponerse a Obregón, y entre Calles y Obregón lo eliminaron a él y a otros. Era una época en que sí se mandaba matar. Esa era la práctica dentro del grupo político.
no lo mandaron matar porque nadie creía en el discurso. Es decir, los discursos ahora el discurso de Colosio lo vemos después de su muerte, pero el momento de hacerlo, si no lo hubieran matado, ¿cuántos dobles discursos hay en el PRI? ¿Cuántos? Podríamos hacer una buena enciclopedia de promesas, de políticos priistas que se muestran descontentos con lo que el PRI ha hecho y que ellos sí van a intentar ahora cambiar las cosas. Hay muchos discursos así, tanto de candidatos presidenciales como de candidatos a gobernadores. Entonces el discurso solamente adquiere importancia porque lo mataron. Si no lo hubieran matado, no es un discurso, sí que otros, que algunos colegas intelectuales, etcétera, participaron en el discurso y que se pasaron horas, días haciéndolo. Bueno, también se pasaron días, horas y meses haciendo el plan sexenal, pero nadie lo creía. Creían que era un personaje muy poco importante, Lázaro Cárdenas, y que lo iban a quitar si se ponía duro contra lo que Calles deseaba. Ahora, ahí viene el otro punto. Sí tienen importancia los personajes, porque Cárdenas parecía totalmente inocuo hasta que llega al poder y lo ejerce, pero eso nunca lo sabremos, nunca podemos deducir que el personaje Colosio tenía esa capacidad. Ni lo podíamos decir de Cárdenas, aunque Cárdenas sí se había jugado la vida varias veces, cosa que pues Colosio no estaba en la posibilidad de jugarse la vida, ya era un México relativamente pacífico. Entonces, esto de señalar que el discurso fue lo que hizo que Carlos Salinas se sintiera casi atacado y deseara quitárselo de encima, pues sí, bueno, parece un pero ese alguien puede no ser Carlos Salinas, pudieran ser otros. La nomenclatura, dijo Salinas algún día, ¿no? Y ahí hay otra cosa interesante. Deshacer el esquema de Salinas sí le convenía a una parte del PRI. A la parte más antigua del PRI le convenía deshacerlo, ese esquema. No a Salinas. Salinas se quedó hecho un estropicio después de esto. El tema central era el zapatismo. Eso sí no se lo esperaba ni Salinas ni nadie del PRI. Entonces, ante ese hecho es que como se ve a Colosio y su desaparición, bueno, sí, el México sediento de justicia, sí, los zapatistas era lo que habían dicho, con hambre y sed de justicia, pero eso se le habían adelantado a Colosio y se le habían adelantado de una manera, es así, muy dramática. Ellos sí estaban dispuestos a jugarse la vida y a exponer todo un proyecto de país con los hechos. Colosio venía de los aparatos normales del PRI, una gente joven que hace carrera en el PRI, como tantos, como diputado, senador y luego secretario. Era hechura de Salinas, no tenía una voluntad propia, o al menos no la mostró. Que pudo haber sido como Cárdenas después y haberla mostrado, pues sí, puede que sí y puede que no. Como se dice, lo más seguro es que quién sabe. Pero el discurso, como una fórmula para señalar eso, hizo enojar a Salinas. Bueno, más hizo enojar a Díaz Ordaz, y se también mandaba a matar cuando Echeverría propone un minuto de silencio por los estudiantes muertos durante su gira presidencial. Se consideró la posibilidad de que Echeverría saliera, no salió, porque el sistema apuesta a la estabilidad y un asesinato es la inestabilidad personificada. Entonces la lógica pudiera decirnos que vino de dentro del aparato, pero no necesariamente de Salinas. Ahora, sí puede haber asesinos solitarios. A Ronald Reagan, ¿quién lo intentó matar? Que en realidad dejó paralítico a John Hinckley, que era su secretario de prensa. Y no hay ninguna conspiración detrás de este personaje que sí estaba dispuesto a asesinar a un presidente. Pudiera también darse eso. No lo vamos a creer, yo no lo creo. Y supongo que la mayoría de los mexicanos no lo creen. Y lo que hay detrás de esta incredulidad es la desconfianza frente al sistema priista. Que ¿quién le puede confiar al sistema priista? Pues ni la madre del sistema priista puede confiar en él. Y si la madre fue
Plutarco Elías Calles así le fue a Calles por andar confiando. Por lo tanto, en lo que yo subrayo, y con esto concluyo, es que esto de hacer el personaje, las esculturas, las estatuas, los homenajes, son más que a Colosio, es al propio sistema. Cuando se dice el pacto por México es lo que hubiera querido Colosio, bueno, se puede decir cualquier cosa. Hubiera querido cualquier cosa, da lo mismo, cada quien va para su cosecha. Hubiera querido el México que ya está, del de las reformas. Dios santo, si eso es lo que quería Colosio, pues estaba muy... A saber. A saber, estaba muy mal. A lo mejor sí, quería que siguieran las cosas más o menos como están ahora. Pero lo del discurso es lo que yo sí no lo acepto, porque me parece falto de lógica. Ahí que a quien se arruina es a Salinas y a su proyecto de varios sexenios, como había dicho Gurría, que ellos estaban allí para quedarse varios sexenios. Pues buen punto, porque contrasta con otras versiones, con otras interpretaciones históricas del asunto, muy particularmente con quienes estaban cercanos a Colosio, a quienes hemos oído a lo largo de los últimos días. Estaremos enlazando a Alfonso Durazo, que fuera su secretario particular y uno de los hombres más cercanos a Colosio. Bueno, contrastar interpretaciones y puntos de vista a raíz de este 20 aniversario. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar con Dolly Esteves, que colocará información nueva sobre el tema Colosio, porque Dolia Esteves ha tenido acceso a cables confidenciales de la Embajada de los Estados Unidos en México, y va a ser interesante escuchar lo que Dolia nos informa esta mañana sobre lo que se informaba a Estados Unidos a partir precisamente de sus cables confidenciales diplomáticos de lo sucedido con Colosio en 1994. Y antes de irnos a la pausa y regresar con Dolly Esteves, déjeme ir con este audio que me pareció enigmático de Manlio Fabio Beltrones, que como sabemos pues estaba en primera fila en aquel momento cuando fue asesinado Colosio. Hoy narra, por ejemplo, Ernesto Rufo un conjunto de cosas muy importantes en Milenio, una entrevista con Alejandro Domínguez, donde dice Rufo que en 1994 le pidieron no enviar vigilancia para Colosio. El primer gobernador panista quiso encargarse de la investigación del atentado contra Colosio en Baja California, pero Salinas de Gortari le dijo que no era necesario. Y habla también de que le llamó la atención a Rufo que el día del mitin del entonces gobernador, el entonces gobernador amaneció en la Ciudad de México. Era 23 de marzo del 94. El secretario de Gobernación, Carpizo, le había citado a una reunión a la que todos los mandatarios estatales habían sido convocados, y que a Rufo, dice Rufo, le llamó la atención que a la reunión solo asistieron 26 de los 32 convocados. Entre los que no fueron estaba su vecino de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Y hace una serie de narraciones importantes, Rufo, a 20 años de distancia, recordando asuntos relevantes que pues ubican a Manlio Fabio Beltrones en un papel importante que históricamente, bueno, pues está ahí como quien estuvo en primer lugar precisamente en la escena prácticamente del suceso. Y ahora, 20 años después, nos parece interesante la declaración que hizo hace algunos días el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. A 20 años de distancia, dice Beltrones, ciertamente por más rigurosas que hayan sido las investigaciones, no convencieron a la totalidad de los mexicanos. Y dice Manlio Fabio Beltrones en esta declaración: de lo que yo sí estoy convencido es que debemos de procurar haciendo política, dialogando, negociando y evitando lo que son posiciones radicales, que volvamos a vivir un momento tan trágico como ese. Bueno, declaración enigmática 20 años después. Volvemos después de la pausa. A 20 años de distancia, todos sus amigos los seguimos extrañando. No, la verdad es que los errores desde el momento del
el acontecimiento fatal, hicieron que después las investigaciones, por más sólidas que estas aparecieran, como sobre todo la del último fiscal encargado de esa investigación, no convencieran a la totalidad de los mexicanos. De lo que yo sí estoy convencido es de que debemos de procurar, haciendo política, dialogando, negociando y evitando los que son posiciones radicales, que volvamos a vivir un momento tan trágico como ese. Denise Dresser, ¿qué dices para entrar en la parte final de la mesa? Bueno, la película Colosio maneja la hipótesis de que fue un grupo dentro del propio gobierno conspirando para asesinar a Colosio porque les resultaba disfuncional ya como candidato. Esa nomenclatura a la que se refiere el propio Salinas, entre la cual se habría encontrado, según la película, a su propio hermano Raúl. Y si ahondamos en este ejercicio intelectual de la teoría de la conspiración, pues recordemos que Manlio Fabio Beltrones fue el primero que voló a Tijuana desde Sonora y fue el primero en entrevistar a Mario Aburto. Y después Beltrones fue el que puso un video ante el resto del gabinete o un grupo de colaboradores cercanos a Carlos Salinas, en el cual destapaba a Zedillo como el candidato potencial con el apoyo del Rasputín mexicano José Córdoba, al que después Salinas de Gortari se vio obligado a pedirle la renuncia por la especulación pública que corría negativamente en torno a él. Ahora, si la nomenclatura enemiga a Salinas creyó que Zedillo iba a ser más manejable, o su títere, pues se equivocaron, porque Zedillo fue traidor a su propio partido, apoyó e impulsó medidas que iban en contra de esa propia nomenclatura. Fue un efecto boomerang para la vieja guardia priista asesinar a Colosio, si pensaban que Zedillo iba a ser más afín o más protector de sus propios intereses, porque todo lo que trataron de frenar ocurrió de cualquier manera. La autonomía del IFE, el financiamiento público a los partidos de oposición, el fin del dedazo, la presencia de observadores internacionales y la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia. Y yo creo, Carmen, que parte de esa nomenclatura sigue viva y oponiéndose a todas las reformas estructurales, intentando sabotear su instrumentación que toca los intereses patrimonialistas que aún tienen y siguen defendiendo. Gracias, Denise, por estar aquí. Después de la pausa regresamos. Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, estará en este estudio, en esta conversación Alfonso Durazo, quien fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio, actual diputado federal por Sonora y coordinador del libro Colosio, el futuro que no fue.